Hola, buenos días a todos. Acabamos con el capítulo sobre humanismo, renacimiento y reformas con la contrarreforma católica, la reacción católica a la reforma protestante. Es lo que llamamos por eso en general contrarreforma. Es una reacción que lleva formas diferentes, es lo que vamos a ver. Primera reacción, la Iglesia reorganiza organizaciones o crea nuevas organizaciones para luchar contra lo que consideran errores, herejías, para luchar contra las ideas. Aquí tenemos una pintura famosa para una escena famosa, se trata de Galileo. Galileo que está frente a un tribunal religioso que se llama el Santo Oficio. Santo Oficio, creado en 1542, y este Santo Oficio es un tribunal que persigue a los herejes que tienen que reconocer públicamente su error, entonces se pueden perdonar, porque si no, se condenan y se pueden condenar a muerte, a la hoguera, por ejemplo, le bûcher. Y aquí, bueno, tenemos entonces a Galileo, que tiene que jurar haberse equivocado hablando de una tierra que gira alrededor del Sol. Tiene que decir que la tierra, como lo dice la Biblia, está en el centro de todo. Pues se organiza el Santo Oficio, tribunal religioso, que vigila entonces lo que se dice, lo que se escribe. Tenemos también una censura previa organizada desde 1515 por el Papa, es decir que para publicar un libro es necesario tener antes la autorización del obispo local. Y se va a crear también una lista de los libros prohibidos que se llama el índice de los libros prohibidos. La primera lista se redacta y se publica en 1564, es lo que podéis ver a la izquierda, y la última de estas listas fue publicada en 1948. De la misma forma aparece en 1539 una nueva orden religiosa que se llama la Compañía de Jesús. Sus miembros se llaman los jesuitas y el fundador es un español que se llama Ignacio de Loyola. Aquí tenemos un retrato del fundador con el lema de la Compañía de Jesús, ad maiorem Dei gloriam, es decir, para la mayor gloria de Dios. Y tenemos también el símbolo de los jesuitas, o lo que se llama un cristograma, es decir, una abreviación del nombre de Jesús. Son las 3 primeras letras del nombre griego de Jesús, con la cruz y con también los 3 clavos que se utilizaron para crucificar a Jesús. Y esta organización es una organización de religiosos, sacerdotes, muy bien preparados, con una formación importante en lo que se refiere a la religión, y entonces pueden luchar contra los pastores protestantes con las mismas armas, con el conocimiento de la Biblia, de los textos sagrados. Y esta Compañía de Jesús se conoce por 4 acciones, 4 trabajos sobre todo. Es una orden que predica, es decir, que en la Iglesia explica la Biblia, guía a los fieles. Es una orden que confiesa, es decir, que escucha los pecados de los católicos y que puede entonces perdonar estos pecados.
Tenemos también una orden que enseña y por eso van a crear colegios de jesuitas. Y aquí tenemos la fotografía de un colegio de jesuitas que conocéis muy bien. Estoy hablando de mis alumnos, por supuesto. Un colegio de jesuitas fundado en 1616 y es también una orden que viaja a otros países para un trabajo de misioneros, es decir, para convertir a otros pueblos al cristianismo. Y, por ejemplo, hay jesuitas que viajan a China, que viajan a Japón. El objetivo es convertir a estas poblaciones al cristianismo. Entonces, tenemos una organización para luchar en el terreno de las ideas con protestantes y con otras ideas. Pero hay también una reunión que se organiza. El Papa Pablo III reúne una asamblea de obispos, una asamblea de teólogos, una asamblea que se llama el Concilio de Trento, porque se reúne en la ciudad de Trento, en Italia. Y en este concilio se toman decisiones muy importantes. Aquí vemos una representación del Concilio de Trento, aquí vemos otra, pues se nota que es una reunión de hombres de iglesia, de clérigos, y el objetivo es corregir errores, porque efectivamente la Iglesia Católica ha cometido errores, pero se trata también de defender la fe católica frente a los protestantes. Y por eso se habla de contrarreforma. Entre las decisiones más importantes tenemos la decisión de crear lo que se llama el seminario. En cada diócesis se crea un seminario. El seminario es una escuela para futuros sacerdotes. Se observa que los sacerdotes católicos no tienen una cultura religiosa muy importante y a veces bastante débil, lo que no es aceptable frente a los pastores protestantes que a veces conocen casi de memoria la Biblia. Así que hay que mejorar la formación, la preparación de los sacerdotes. Es lo que se hace en los seminarios que siguen existiendo hoy en día. Primera decisión. Segunda decisión, los obispos tienen un papel, es vigilar lo que hacen los sacerdotes. Obispo es una palabra, viene de la palabra episcopos, es la palabra griega que significa el que vigila. Y muchos obispos no vivían en su diócesis. Vivían en la corte del rey, vivían como grandes señores y no como miembros de la iglesia. Entonces el Concilio de Trento decide la obligación para los obispos de vivir en su diócesis para hacer viajes frecuentes, visitas frecuentes, a ver lo que hacen los sacerdotes. Otra decisión importante, la creación de un catecismo único, es decir, que se unifica la educación religiosa que reciben los niños. Así se eliminan los errores, se eliminan las regiones, las diferencias regionales. Solo hay un texto para la educación religiosa de los niños. Y otra decisión importante, el Concilio de Trento reafirma elementos de la fe católica que los protestantes condenan o que los protestantes rechazan. Por ejemplo, se reafirma que la salvación es posible por las buenas acciones. Se reafirma que se puede venerar a la Virgen, los santos, las reliquias. Se reafirma que no hay 2 sacramentos, como dicen los protestantes, sino 7. Se trata del bautismo, que los protestantes conservan,
se trata de la confirmación, es decir, que se confirma el juramento tomado en el momento del bautismo. Es la reconciliación, que se llama también la penitencia, es el sacramento que se recibe después de la confesión. Hay la comunión o Eucaristía que los protestantes conservaron. Hay también el matrimonio, que para los católicos es un sacramento indisoluble y sagrado. El orden sagrado, lo que hace de los sacerdotes personas diferentes, y también la unción de los enfermos, el sacramento que se recibe cuando una persona piensa estar a punto de morir. Aquí tenemos las decisiones mayores tomadas en el Concilio de Trento. Pero para afirmar la potencia de la Iglesia Católica, para impresionar a los creyentes, hace falta una forma de publicidad, hace falta una forma de propaganda. Y esta propaganda es lo que llamamos el arte barroco. El arte barroco es un arte que aparece en el siglo XVII, es un arte religioso. El barroco viene de una palabra italiana que designa una perla, la perla barroca, que es una perla un poco desformada, no es una perla redonda. Y este arte barroco es un arte muy impresionante, es un arte teatral, es un arte con decoración exuberante. Por ejemplo, se utilizan con el arte barroco las columnas salomónicas, que tienen una forma muy rara, una especie de columna que gira. Es un arte entonces que se opone completamente a los templos protestantes que casi no tienen ninguna decoración, que no tienen estatuas, que no tienen pinturas. Los católicos afirman su diferencia y quieren otra vez afirmar la fuerza de la Iglesia, la gloria de Dios, a través de un arte muy impresionante, a través de arquitectura, pintura, escultura, música. Todo es bueno para impresionar al cristiano y para afirmar otra vez la fuerza de la Iglesia Católica y entonces también la gloria de Dios. Vemos buenos ejemplos de este arte barroco en iglesias romanas. Aquí, por ejemplo, la iglesia de donde viene la imagen que vimos, la cúpula que vimos, es una pequeña iglesia, pero en esta pequeña iglesia, con una fachada impresionante, se nota que la fachada es muy espectacular, es como un templo, es como un teatro, con una escena impresionante. Y dentro tenemos esta espectacular cúpula muy espectacular, que casi aspira hacia el cielo. Hay una decoración muy rica. Otro ejemplo de este arte barroco es la iglesia del Santo Nombre de Jesús, es la iglesia madre de la Compañía de Jesús, de Ignacio de Loyola. La fachada es típica de las iglesias jesuitas, con un estilo muy marcado por la arquitectura antigua, también con el cristograma, se nota por encima de la puerta. Bueno, ya es impresionante, pero dentro lo es mucho más. Aquí vemos el techo de esta iglesia. Es muy impresionante porque tenemos escultura, tenemos una decoración dorada, tenemos pinturas, ni un centímetro sin decoración. El objetivo es producir algo muy impresionante. Aquí vemos más precisamente la cúpula y se observa a personajes en el cielo que parecen ascender hasta el Espíritu Santo, que está en el centro, es la paloma que vemos aquí. Tenemos entonces en los techos una decoración grabada dorada, también pinturas con colores ricos, tenemos también mucho movimiento, muchos detalles, y estas pinturas
Aquí vemos un detalle de la pintura anterior. Representa el santo nombre de Dios, es el cristograma que se encuentra en la luz central. Y esta pintura es lo que llamamos un trampantojo, es decir, que da el sentimiento de una iglesia abierta hacia el cielo y tenemos la impresión de personajes que flotan en el aire y que suben hacia el cielo, hacia más o menos aquí el paraíso. Otras imágenes de esta impresionante iglesia, se nota que no solo el techo, sino también las paredes están cubiertas de pinturas, esculturas, falsas columnas. Vemos también aquí una escultura, una estatua que se encuentra en esta iglesia, que representa a Ignacio de Loyola y que es una escultura dorada, plateada, esmaltada, hay una riqueza impresionante. Se trata otra vez de hacer algo para crear una sensación muy fuerte. Otro ejemplo, Iglesia Santa María de la Victoria, en Roma otra vez, y vemos aquí también una decoración interior con motivos antiguos, columnas antiguas, pero con piedras de colores distintos, con pintura, con también trampantojos. Es espectacular en la riqueza de la decoración. Y tenemos también aquí una escultura famosa que representa a la Santa Teresa que recibe el amor de Dios. Se representa con un ángel que lleva una flecha y es impresionante también por la expresión de los sentimientos, el placer de la santa y la sonrisa del ángel. Es algo típico del barroco. En la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma, pues podemos ver en el sitio mismo las famosas columnas salomónicas y tenemos otro trampantojo en el techo que muestra un edificio sin techo abierto hacia el cielo con Ignacio de Loyola que sube hacia el paraíso, hacia Dios. Dios que reconocemos flotando en el cielo con la cruz y el personaje que está a la izquierda vestido de negro, pues es Ignacio de Loyola que llega al paraíso, que llega al cielo. Otra vez es un arte muy impresionante. Y es un arte que pone de relieve los sentimientos, las expresiones. Podemos comparar el barroco con el arte del Renacimiento que vimos a través de un tema común, David, el personaje bíblico, el que lucha contra Goliat. Y aquí vemos la versión barroca de David, realizada por Bernini. Y lo interesante es que el artista expresa otro momento, elige otro momento del combate entre David y Goliat. Ya lo vimos, Miguel Ángel eligió un momento antes del combate. Los otros, como Donatello, eligen una imagen que muestra el combate acabado y la cabeza de Goliat cortada. Bernini elige mostrar el combate. Aquí David está a punto de tirar su piedra y se nota en su cara la concentración, la voluntad, la ira también. Pues es una expresión muy, muy fuerte, muy acentuada, que no tenemos en las obras del siglo XV, del siglo XVI, que ya hemos observado. También para ilustrar el barroco, una pintora italiana, Artemisia Gentileschi, que representa este tipo de arte, es una pintora y esta obra se conoce, es una obra más conocida de Artemisia Gentileschi, representa una escena bíblica, Judith decapitando a Holofernes, y lo interesante es que tenemos en esta pintura una imagen bíblica,
muy violenta, pero se dice también que la pintora se representa a sí misma matando a un hombre que la atacó. Ha sufrido una agresión esta mujer y habría hecho esta pintura, bueno, para ilustrar un episodio bíblico, pero también para expresar lo que ella siente, la ira que ella siente por la agresión que ha sufrido. Aquí tenemos unas reacciones más o menos pacíficas de la Iglesia Católica. Pasamos al aspecto mucho más violento y militar de los hechos. Se trata de guerras de religión. Lo que pasa en Europa es que en el norte el protestantismo se impone. En el sur el catolicismo se impone. Pero en algunos países que se sitúan entre los dos, conviven católicos y protestantes. Es lo que pasa en Francia, es lo que pasa en los Países Bajos españoles, es lo que pasa también en Alemania. Y pueden ocurrir guerras de religión. Es lo que pasa en Francia. En Francia, 8 guerras de religión pasaron entre 1562 y 1598 con un acontecimiento clave, quizás el más impresionante, es lo que el artista del siglo XIX aquí representa, y vamos a explicar pues lo que pasó. Estamos durante el reinado del rey de Francia, Carlos IX, rey con los consejos, con una presencia muy importante de su madre, la reina Catalina de Medici. Pues sí, es de la misma familia que los Medici de Florencia. Y el rey tiene a una hermana, y después de una dura guerra de religión, el rey y su madre deciden establecer la paz con los protestantes franceses, y para una paz duradera lo mejor es un matrimonio. Y entonces se decide casar a la princesa Margarita con un príncipe que es Enrique, rey de Navarra, es un primo, acusa. Pero lo interesante es que este primo es también el jefe de los hugonotes, es decir, de los protestantes franceses. Lo que vemos aquí es una cruz, la cruz hugonote es la cruz protestante en Francia. Y esta boda es la oportunidad de reunir en París a buena parte de la nobleza francesa, nobleza católica, nobleza protestante. Bueno, es una oportunidad de reconciliación. Pero no pasó exactamente así. Pasó mucho más como en Juegos de Tronos. En Juego de Tronos, una escena famosa de la serie, no sé si la conocéis, es una escena que chocó a los que han leído el libro y los que han visto la serie. Es algo que se llama la boda roja en español. La boda roja, es decir, que la boda fue la ocasión de una matanza. Y en Francia lo que pasó en 1572 y se llama la matanza de San Bartolomé, el masacre de Saint-Barthélemy. ¿Por qué pasó? La verdad es que no lo sabemos exactamente. Historiadores piensan que el rey y la reina madre pensaron tener una ocasión inesperada de eliminar los jefes del ejército protestante. Es decir, que matando a quizás 200 protestantes, se podía eliminar completamente la fuerza armada
de los protestantes en Francia y entonces impedir una nueva guerra de religión. Y se expandió en París el rumor de que se mataba a protestantes en el palacio y por eso en la ciudad también mataron a protestantes, quizás 2000 víctimas, y se esparció el rumor en toda Francia que se mataba a protestantes en París y entonces en las regiones francesas con mayoría católica se pues mataron a los protestantes. Y se supone que en total hubo algo como 20.000 muertos. Así que efectivamente fue una boda roja, sin lugar a dudas. Y provocó, claro, una nueva guerra de religión. Pero lo que pasó después es bastante sorprendente. Carlos IX muere sin tener hijos legítimos. Entonces, el sucesor es su hermano. Es su hermano, un hermano que entonces llega al trono con el nombre de Enrique III. Y Enrique III no tiene hijos. Así que el trono pasa no a la hermana, porque la hermana en Francia no puede acceder al trono, pero a un primo que ya conocéis. Este primo es Enrique de Navarra, protestante. Y esto, por supuesto, que es un problema porque la mayoría de los franceses son católicos y se considera que el rey de Francia tiene que ser católico, no puede ser protestante. Enrique de Navarra ha hecho todo lo posible para conquistar su reino, hasta asedió a la ciudad de París, con muchos muertos, pero se da cuenta al final que no puede volverse rey sin convertirse al catolicismo, lo que decide hacer. Y por eso puede volverse el rey Enrique IV, un rey católico para una Francia en mayoría católica. Pero es un rey que conoce muy bien ambos bandos, el bando católico, el bando protestante. Ha cambiado varias veces de religión, ha tenido que convertirse varias veces, y entonces el rey Enrique IV, el rey de Francia y de Navarra, ha tomado una decisión muy importante. Firmó en 1588 el Edicto de Nantes. Es una decisión del rey que otorga la libertad de conciencia a los protestantes franceses, es decir, que tienen derecho a ser protestantes y reciben una libertad limitada a ciertos lugares de práctica religiosa. Pueden tener templos, pero en algunos lugares precisos. Y estos protestantes reciben también como garantía plazas de seguridad. Es decir, que reciben castillos, ciudades fortificadas, donde pueden refugiarse en caso de nuevo ataque por parte de los católicos. Y gracias a este texto, gracias a este edicto de Nantes, Francia conoce una paz religiosa. Fue también complejo en Alemania, donde el emperador luchó contra los príncipes protestantes, y estos combates se acaban con la paz de Augsburgo en 1555. Con esta paz los príncipes alemanes pueden elegir su religión, no sus súbditos, solo los príncipes pueden elegir su religión. Y en los Países Bajos españoles se produjo una ruptura entre el norte protestante y el sur católico. Es una ruptura que pasó en 1581 y por eso hoy en día tenemos Países Bajos
con protestantes, y Bélgica, que más o menos corresponde con los Países Bajos del Sur, con mayoría católica. Pues entonces tenemos un combate religioso que puede ser pacífico en el terreno de las ideas, pero que puede ser también militar. Llegamos por fin a la conclusión. Para resumir, para responder a la pregunta de la introducción, podemos decir que los europeos de los siglos XV y XVI conocen mejor el mundo y miran al universo de una forma nueva. La Tierra ya no es el centro de todo. El ser humano toma una importancia nueva e inspira un respeto nuevo a los que llamamos, por eso, los humanistas. Esta mirada nueva se expresa a través de un arte nuevo, de técnicas nuevas, y el regreso a la antigüedad es el Renacimiento, que se difunde en Europa, a partir de Italia. Los humanistas tienen también otra mirada sobre la religión, quieren conocer mejor la Biblia, critican la Iglesia. El miedo al infierno lleva a debates que provocan una ruptura entre los católicos. Es la Reforma, a la cual los católicos responden con su contrarreforma y el arte barroco. Ahora podemos abrir en otro tema, en algo que interviene después. Vamos aquí a abrir sobre otro tema. Podemos decir que es también la época en la que los reyes intentan controlar mejor su reino, aumentar su poder. Enrique VIII se vuelve jefe de la Iglesia de Inglaterra en parte por eso. En Francia, Francisco I refuerza la autoridad real y prepara lo que llamamos la monarquía absoluta. Pero esto es otro tema y con esta conclusión se acabó la misa por hoy. Gracias a todos.